Buenas noches a todas. Se ven bonitas desde aquí, de lejos y de cerquitas. Bueno, si me acompañan a orar, por favor, si me acompañan a inclinar su rostro. Señor, en esta noche te damos gracias, como decía Gloria, por cada persona que está aquí y también por las que no pueden estar. Te damos gracias, Señor, porque tú en tu voluntad haces el querer como el hacer, Señor. Y en esta noche te pedimos, Señor, por la palabra, que tú nos ayudes, nos des entendimiento, nos des gracia y sabiduría para poder entenderla, procesarla y aplicarla. Te pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, la sesión pasada que tuvimos, finalizamos con el capítulo de Proverbios 31 que hablaba acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero vamos a continuar, terminamos el capítulo de Proverbios 31, pero vamos a darle un seguimiento en esa dirección acerca de la sabiduría. El título de esta noche es El principio de la sabiduría, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño repaso para dar como un contexto para entrar al nuevo tema, ¿sí? En las sesiones pasadas aprendimos la definición de la palabra virtud, como lo recuerdan, y la definición de la palabra virtud, según el diccionario, decía que la virtud es la excelencia moral, que también es la cualidad que tiene una persona que se considera moralmente buena. La virtud también es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, principios o estándares orientados hacia el bien. En otras palabras, la virtud nos permite hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Hay tres cosas básicas que toda persona que ejerce o está en camino a desarrollar la virtud debe de tener. Solamente esto es un repaso, acuérdense. Número 1, hacer el bien. Número 2, practicar la verdad. Y número 3, obrar con justicia. A nosotros los hispanos tenemos un dicho que dice, hacer el bien, ¿cómo dice la otra parte? Sin mirar a quién. Bueno, las que no se lo saben, apréndanselo porque es una aplicación para el proverbio. Hacer el bien sin mirar a quién. Practicar la verdad como un estilo de vida. Obrar con justicia en todo momento. En pocas palabras, les voy a leer lo que dice el Salmo 15, o si gustan acompañarme ahí, las que sean la mano más rápida de todo California para llegar ahí rápido, es lo que dice el Salmo 15. Salmo 15 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ahorita yo les mencioné tres cosas básicas que cada una de nosotras tenemos que tener para ejercer la sabiduría. El bien, la virtud, hacer el bien, practicar la verdad y obrar con justicia. Y ya vimos que no vamos a morar en la presencia del Señor, como lo acabamos de leer en el Salmo 15, si no lo hacemos. Aquí era una pregunta que David le estaba haciendo al Señor. Señor, ¿quién va a morar en tu monte santo? ¿Quién va a estar en tu presencia? El limpio de manos, puro de corazón, el justo, el recto, el que no hace maldad, el que no calumnia con su lengua, ¿sí? También aprendimos los sinónimos acerca de la virtud, si lo recuerdan, que era la honradez, la integridad, la decencia, la moralidad, la ética, la honestidad, la bondad, el pudor y la excelencia.
cabe mencionar, repasar y afirmar que la virtud, como lo dice la definición, es la disposición de la persona. Es la disposición de la persona para hacer el bien. Es decir, que la persona que es cristiana, que ejerce la virtud o que va en camino a desarrollarla, dispone su alma, su mente, su corazón, su fuerza física, es decir, todo su ser en un conjunto y en una armonía con el Espíritu Santo. Como ejemplo podemos decir, como una hermosa melodía, ¿no? Una hermosa melodía, piensen en una canción que les gusta mucho, todo va en armonía, todo va en conjunto, la música, las notas, todo, al punto que es un deleite escuchar esa pieza de música, ¿verdad? Nuestra vida o la virtud que debemos ir desarrollando o que estamos desarrollando tiene que ir en armonía con el Espíritu de Dios, porque si no hay un desbalance. No podemos decir que estamos desarrollando la virtud y no estar en un mismo sentir con el Espíritu del Señor, ¿sí? Pero no solo es disponernos como persona para desarrollar la virtud, eso también ya lo vimos. No solamente es tener la disposición, sino que también la tenemos que ejercitar. Recuerden que la virtud es como un músculo, que nosotros tenemos que ejercitarla. ¿Qué debemos de ejercitar? Debemos de ejercitar todo lo que somos. Debemos de ejercitar nuestra alma, nuestra mente, nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Qué hay en él? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Estamos ejercitando nuestra mente hacia las cosas, inclinadas hacia las cosas del Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? Hemos estado ejercitando nuestro corazón hacia la virtud, nuestro esfuerzo físico, porque recordemos que ahora que vimos la biografía de la mujer virtuosa, ella era todo un complemento de lo que yo les estoy mencionando, ¿no es cierto? Y estaba ligada todo su ser espiritual con sus acciones. Se esforzaba físicamente, su mente estaba enfocada en las cosas que le agradaban a Dios. Su corazón estaba en esa paz, estaba contenta, agradecida con Dios. Todo ella lo hacía de una manera armoniosa en el punto que agradaba al Señor. Y todo lo tenemos que hacer nosotros para lo que es correcto y agradable también a los ojos de Dios, como lo vimos ahorita en el Salmo 15. Y por eso nosotros tenemos que ejercitar, ir como al gimnasio espiritual y físico también, para ir desarrollando y fortalecer la virtud. Y para que nosotros podamos ir reflejando al Señor. Inmediatamente se nota cuando una persona se empieza a cuidar, ¿no es cierto? Se nota cuando una persona deja de comer comida chatarra. Inmediatamente bajamos de peso, quizá no con la rapidez que querramos, pero inmediatamente también en el color de la piel se nota porque las manchas empiezan a desaparecer. También se nota cuando una persona se está ejercitando físicamente, cuando está yendo al gimnasio, su cuerpo empieza a cambiar poco a poco. Es lo mismo con la virtud. Si nosotros la vamos ejercitando y la vamos desarrollando, quizá al principio no va a ser muy notorio, pero créanme que con el tiempo se va a dejar ver que estamos ejercitando el corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestra voluntad, la estamos sometiendo al Señor. Y hasta físicamente vamos a reflejar al Señor. Yo les hablé de la hermosura, ¿no? Que el Señor nos hace ver radiantes y nos hermosea el rostro, ¿verdad? Entonces necesitamos, y es importante que nosotros a través de que la estemos desarrollando, reflejemos al Señor. También aprendimos todo lo que dice en el capítulo 31 de Proverbios acerca de la mujer virtuosa, que comenzaba con los consejos de la madre del rey Lemuel, donde ella lo exhortaba a practicar los 3 principios básicos que acabamos de comentar: hacer el bien, practicar la verdad y obrar con justicia. Esas eran las cosas básicas que su mamá quería depositar en él, ¿sí? Pero ahora le vamos a añadir, aparte de los 3 consejos que ella le dio: hacer el bien,
practicar la verdad y obrar con justicia, vamos a añadir la sabiduría, la prudencia y la discreción que él necesitaba para gobernar. Nosotros estamos en camino a desarrollar la virtud, pero también necesitamos sabiduría, prudencia y discreción. Pregúntale a la que tienes al lado. Bueno, no, mejor volteen al cielo y díganle: Señor, ¿tú crees que necesito hacer el bien, practicar la verdad, obrar con justicia, aplicar la sabiduría a mi vida, ser una mujer prudente y discreta? Yo creo que el Señor les va a hacer sí. Por eso les dije que voltearan al cielo, no con la del lado, porque la del lado va a ser bien buena gente y va a decir no. Pero si volteamos al cielo, el Señor va a decir sí, sí necesitas practicar todo eso, sí necesitas desarrollarlo, necesitamos, ¿sí? Después, a través de toda la biografía que vimos de la vida de ella, el Señor nos mostraba en primer lugar que ella tenía amor por Dios a través de la reverencia y la obediencia que tenía a Dios. Ella, a través de la virtud que aprendió a desarrollar, el Señor le dio un valor insuperable, le dio un valor más alto que el de las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque ella se esforzó por desarrollar la virtud, no le llegó de arriba, créanmelo. Que el mismo trabajo que nos cuesta a nosotros desarrollarla, a ella también le costó, porque yo creo que ella tenía los mismos impulsos que nosotros, las mismas dificultades si era ama de casa, si tenía esposo. Entonces, a través del esfuerzo que ella hizo, Dios le dio un gran valor, y la Biblia dice que le dio un valor más grande que el de las piedras preciosas. También vimos en su biografía que ella era una persona confiable, valiosa, diligente y trabajadora. ¿Por qué veíamos eso en ella? Porque veíamos cómo su marido podía confiar en ella. Veíamos cómo ella se levantaba temprano, hacía trajes de lino, cosas para el hogar con eficiencia, amor y responsabilidad. También vimos que era empresaria, previsora, generosa, sabia, bondadosa, fuerte, respetable y amable. Ella fue una mujer que impactó tanto. Realmente ella fue una mujer que impactó tanto, y nos podemos dar cuenta cómo impactó su hogar por la manera que su esposo y sus hijos se expresaban de ella, y cómo impactó afuera de la manera que ella era reconocida. La reconocían en las puertas no solo por el testimonio de su esposo, sino porque ella había sembrado en la vida de todos los demás. No la reconocían. Oh, mira, ella es esposa, mira, ahí va la mujer virtuosa que es esposa de uno de los que están en las puertas, porque no aparecen sus nombres. No la reconocían por eso, la reconocían por quién era ella, por el trabajo que ella desarrollaba, por cómo se comportaba, por cómo hablaba, ¿sí? Por lo que ella había sembrado en la vida de todos los demás, y la Biblia dice que ella era reconocida y le daban alabanza. También mencionamos que la mujer que teme a Jehová tiene las características que sobresalen de todas las demás. Por eso dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por eso dice eso, porque sus características sobresalían de las demás, porque no era una persona fácil de hallar, porque sí había muchas mujeres, pero no muchas como ella, ¿sí? Y yo me preguntaba en todo esto, y también lo comentamos, ¿cuál era su secreto de ella? ¿Cómo podía hacerle para desarrollar todas esas cosas que acabamos de ver? Su secreto era su carácter piadoso, pero sobre todo el temor a Jehová. Ese era su secreto, el temor a Dios. No que era súper organizadísima, esas ya eran añadiduras, pero su secreto era el temor al Señor, ¿sí? La mujer que teme al Señor es aquella que vive con reverencia dándole un respeto al Señor,
aquella que vive con fe, esperando en el Señor, y aquella mujer que vive obedeciendo a Dios. Esto resalta el carácter, la integridad y el amor práctico como el verdadero valor. Y podemos ver cómo ella comenzó a desarrollar la virtud, poniendo como principio el temor a Jehová. Si me acompañan por favor a Proverbios 1:7. Ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Ya estamos todas ahí? Proverbios 1:7. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo me quedé pensando, ¿cómo ella llegó hasta ese punto? ¿Cómo ella podía desarrollarse en todas esas áreas? Porque ella comenzó por el principio, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por dónde empezó? Por donde tenía que empezar, por el principio, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quizás hasta el día de hoy hemos empezado mal. Hemos empezado a mitad del libro, porque no hemos empezado con el temor a Jehová. Y en esta noche vamos a desarrollar lo que es el temor al Señor, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Continúa diciendo el versículo, los insensatos desprecian la sabiduría y ¿qué? La enseñanza. Yo les quiero leer y quisiera que me pusieran mucha atención, porque ¿cuál es el motivo de los proverbios por el cual el Señor nos los dejó? Porque estamos hablando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y toda la palabra de Dios es el manual y la instrucción que Él nos dejó para nuestra vida, ¿verdad? Él nos dejó los proverbios con esta intención. Dice Proverbios 1:1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es la Reina Valera. Ahora les voy a leer la palabra Nueva Traducción Viviente. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y otra vez dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Estuvo más fácil, ¿verdad? Esta traducción. Es decir, que si nosotros ponemos atención simplemente cómo empiezan los proverbios, nos damos cuenta de cuál es la intención del Señor en nuestras vidas. Nos quiere hacer personas sabias para que llevemos nuestra vida con inteligencia, con prudencia, con sagacidad,
que tengamos la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a desglosar Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El verso comienza diciendo, en el principio. Esta palabra tiene dos significados. El primero quiere decir, tiene dos significados en hebreo. El primero quiere decir, se los voy a leer, no sé hebreo, pero, y no sé si en realidad así se pronuncia, ¿verdad? Resit, así, ¿verdad? Que quiere decir comienzo. Y el comentario bíblico decía, es decir, no se puede obtener el conocimiento de las cosas espirituales si se comienza en un lugar incorrecto y rechazando el temor a Dios. Siempre debemos de comenzar reconociendo a Dios. Es decir, yo les decía ahorita, a lo mejor hemos comenzado mal nuestra vida espiritual porque no hemos comenzado con el principio. No hemos comenzado obteniendo el conocimiento de las cosas espirituales porque hemos comenzado quizá en un lugar incorrecto y rechazando el temor al Señor inconscientemente. Porque yo sé que ninguna de las que estamos aquí va a decir, oh no, yo rechazo al Señor, al contrario, todas lo amamos. Pero en veces hacemos tantas cosas en ignorancia porque no sabemos, porque no estamos documentadas, porque vamos nada más al día y lo que vamos aprendiendo. Y no quiere decir que no hemos conocido al Señor, sí lo hemos conocido, pero necesitamos ahora sí que empezar por la primera página, que es teniendo el temor a Jehová, ¿sí? Entonces, no podemos obtener el conocimiento de las cosas espirituales si se comienza en el lugar incorrecto y rechazando el temor de Dios. Siempre debemos de comenzar reconociendo quién es Él, cuál es su carácter, dando reverencia, teniendo confianza en Él, dando adoración, siendo obedientes, sirviéndole a Él. Y muchas veces podemos decir, sí conozco a Dios, pero si nos hicieran un examen de quién es Dios y nos lo hicieran así práctico, hoja y papel, ¿podríamos describir quién es Dios? No como lo vemos nosotros, sino qué dice la palabra de quién es Él. Porque yo en esa hoja pudiera decir, no, pues Él es bueno, bondadoso, Él está conmigo. Son parte de sus cosas, pero ¿quién es Él? ¿Verdad? ¿Cuál es su carácter de Él? Ahora, ¿damos reverencia al Señor? ¿Realmente lo tenemos en una estima tan alta que le damos la reverencia que Él se merece? ¿La honra? Número 3, ¿le tenemos la confianza a Él verdaderamente? Yo cuando trato de compartir la palabra de Dios, a mí siempre me sale un fuego, ¿verdad? Y algo que me ha marcado a mí mi vida y que yo lo he creído es que yo le digo a la gente, Dios es del tamaño que tú lo veas. Para mí es todopoderoso, es grande en mi vida, pero cada quien decide de qué tamaño es. Para mí es fuerte, grande, poderoso, puedo describir 1000 cosas del Señor, pero porque yo lo veo así, porque para mí Él es así, ¿sí? En Él yo tengo la confianza que me va a sanar, restaurar, pelear por mí, sustentar todo lo que Él ha hecho en mi vida, porque lo he vivido, por eso puedo decir que Él es eso para mí, ¿verdad? En Él tengo depositada toda mi confianza. Y como decía Daniel, si decide salvarme, que me salve, y si no, que me coman los leones, ¿verdad? Pero no va a dejar de ser mi Dios por la decisión que Él tome sobre mi vida. Entonces, tenemos la confianza que debemos de depositar en el Señor, sabiendo que todo Él tiene el control y que nos tiene en el hueco de su mano. Ahora, ¿damos la adoración debida al Señor? ¿Nos consideramos verdaderas adoradoras que lo aman en espíritu y verdad?
La Biblia dice que el Señor busca verdaderos adoradores que lo amen en espíritu y verdad. Hazte esa pregunta tú misma. ¿Adoras al Señor en espíritu y en verdad? ¿Tus pensamientos están en esa armonía con tu corazón, tu gratitud, tu reverencia en la adoración al Señor? La siguiente dice, siendo obedientes. Decía mi pastor antes que nosotros amamos, y todavía dice, ¿verdad? El pastor que teníamos antes, que nosotros amamos a Dios en la manera que lo obedecemos. Y es una verdad. ¿Cuánto amas a Dios? En la manera que lo obedecemos. Y podemos decir, yo amo a Dios y yo lo obedezco. Simplemente el punto donde estamos en nuestra vida es el resultado de nuestra obediencia. El punto en el que estamos en nuestra vida es el resultado de nuestra obediencia. El siguiente punto es, ¿le servimos al Señor? ¿Le servimos? Y hablo de tanto en el servicio que le damos exterior, sirviendo a nuestra familia, como lo vimos con la mujer virtuosa, atendiendo a nuestro esposo, a nuestros hijos, desarrollando nuestras actividades, es parte del servicio a Dios. Pero también esta es la casa de Dios. ¿Qué tanto le servimos aquí al Señor? En veces, y voy a aprovechar este punto porque muchas veces estamos en una posición bien cómoda. Nomás venir a la iglesia, me siento y que los demás hagan el trabajo. No, mis hermanos, es la casa de todos. Todos tenemos que trabajar en la obra de Dios. Todos tenemos que trabajar y desarrollar la obra de Dios. Créanme que trabajo sobra. Trabajo sobra para servir al Señor. Entonces, aquí la pregunta de los 64,000, ¿cuánto le sirves a Dios? Y yo voy a usar mi ejemplo porque no quiero hablar de la vida de otras personas, pero cuando yo y mi esposo decidimos servir al Señor, toda la vida nos hemos cambiado cerca de la iglesia. Toda la vida hemos vivido cerca de la iglesia y a propósito nos movemos cerca de donde estaba la iglesia. Si la iglesia se movía, nosotros nos movíamos de casa. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el entendimiento y la convicción de que nuestro servicio a Dios no es cambiable, no es transferible, no me sale una cosa y dejo las cosas de Dios, no. Siempre hemos servido a Dios y no va a pasar que dejemos a Dios por otras cosas, porque siempre nuestra prioridad ha sido Él. Y yo no digo que, tenemos que estar, no, pero siempre con limpia conciencia sirviendo al Señor. Que tú sabes que si hay algo verdaderamente por lo que no puedes brindar ese servicio, perfecto, está bien, Dios lo sabe. Pero que si deliberadamente no sirves al Señor porque estás en una posición muy cómoda, necesitas ubicar, como reacomodar esa área, ¿verdad? Como dice el GPS, recalculando. O sea, te estás desviando. Entonces recalcula tu ubicación, recalcula tus cosas. ¿Por qué? Porque el servicio no es para nosotros, créanmelo. Es para Dios. Lo que tú sirves a tu hermano es para Dios. Y otro ejemplo que les voy a dar, yo siempre pues hemos estado en la danza y yo les decía siempre a las muchachas, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Con un uniforme todo descosido, las chemises sucias, mal peinadas. No, siempre nos tenemos que presentar porque lo tenemos enfrente con excelencia. Siempre bonitas, bañaditas, cambiaditas, peinaditas. Yo les decía, nuestro uniforme no tiene que tener manchas, porque no nos podemos presentar ni nuestra vida. Nuestro uniforme es como un ejemplo de nuestra vida, ¿verdad? O sea, no vamos a llegar todos manchados, sucios delante de la presencia del Señor. Y si se ponen a analizar, cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, entraba impecable, limpio. ¿Cómo eran sus vestiduras de él?
porque se presentaba dentro de la presencia, delante de la presencia del Señor. Pregunta, ¿lo veía físicamente? No, no lo veía físicamente. ¿Lo vemos físicamente? No. ¿Nos tenemos que presentar delante de Él presentables, impecables, bonitas? Sí. No regaño, porque las vi que se me quedan muy serias. Ok, entonces, necesitamos aprender a conocerlo a través de su carácter, darle la honra a través de la reverencia. Necesitamos depositar toda nuestra confianza en Él y soltarnos en sus brazos. Necesitamos darle la adoración máxima que Él se merece, obedecerle en todas las áreas y servirle. Yo les dije que esta palabra se derivaba, la palabra, el principio se derivaba en dos cosas, ¿verdad? Y la primera palabra era el comienzo, ¿sí? Y la segunda palabra, que quiere decir también resid, que se termina como culminación. O sea, el principio, el y el fin. ¿Sí me explico? Es en las dos vertientes. El principio es el principio y la terminación. Después de él no hay otra cosa. La segunda palabra, como dijimos, es culminación. La esencia del conocimiento verdadero es el temor a Dios. Separados del Señor, la persona que camina en ignorancia en cuanto a las cosas espirituales está separada de Él y no puede crecer. Por más que vengamos a la iglesia, si no conocemos al Señor, si no tenemos una verdadera relación con Él, no vamos a crecer espiritualmente, créanmelo. No vamos a crecer, podemos tener muchos años en la congregación y escuchar la palabra, pero si no desarrollamos lo que yo les acabo de decir, no vamos a crecer. La esencia del conocimiento verdadero es el temor a Dios. Separados de Él, la persona queda en ignorancia espiritual en cuanto a las cosas de Dios. Si me acompañan a Romanos 1:21, por favor. Y vamos a ver cómo es el hombre. El hombre en general, incluyendo hombres y mujeres, ¿sí? Romanos 1:21 y 22. ¿Ya estamos ahí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. ¿Es cierto eso o no? Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Me acompañan a Efesios 4:18? ¿Ya estamos ahí? Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? De su corazón. Teniendo entenebrecido el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ver las cosas que son espirituales, no podemos ver la palabra de Dios, no podemos entenderlas. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. El otro día yo le compartí a una persona en el trabajo y me decía, es que no le entiendo a la Biblia. Y luego yo le dije, te voy a decir algo, pero no te sientas mal. Le dije, no la vas a entender hasta que el Señor no te quite el velo. No lo vas a poder entender porque no entiendes las cosas que son de Dios, no entiendes las cosas que son espirituales. Le dije, lo que tienes que hacer es orar al Señor y pedirle que te quite esa venda para que tú puedas entender lo espiritual.
Continuamos con la palabra sabiduría, porque dijimos que el principio de la sabiduría, ¿verdad? Entonces ya vimos lo que significa principio, que quiere decir comienzo y final. Continuamos con la palabra sabiduría, que en hebreo quiere decir Hokman. No sé si así se pronuncia, pero Hokman. En este versículo en especial, que quiere decir conocimiento, entendimiento, inteligencia, razón, discernimiento e intelecto. O sea que el principio del conocimiento, del entendimiento, de la inteligencia, el principio de la razón, del discernimiento y del intelecto es conocer a Dios. Y esto se refiere tanto a lo espiritual, lo moral y lo técnico. Y me llamó a mí eso la atención y ahorita vamos a comprobarlo. Si me acompañan a Éxodo 31, 3 por favor. Y ahorita vamos a ver cómo Dios deposita la sabiduría en las personas y cómo los llena y los capacita de todo lo que acabamos de mencionar. ¿Ya estamos ahí? Éxodo 31:3 por favor. Dice, para darles el contexto, aquí Dios llama a Basalael y a Oholiab para que ellos empiecen a comenzar con todo lo que es el tabernáculo, ¿sí? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él. He puesto sabiduría en él, ánimo de todo corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Ahora me acompañan a Éxodo 35:30. ¿Ya estamos ahí? 35:30. Aquí nos lo da un poco más explícito. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar con oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que le pueda enseñar. Así, él como Oholiab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de inversión, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Dice el 36:1, así pues, Besael y Oholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda obra
del servicio del santuario harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Cuando yo leí estos versículos me quedé pensando en la mujer virtuosa. Vimos, y con eso yo más que nada lo comprobé, cómo Dios derramó en ella lo mismo que puso en ellos. Dios decidió escoger a estos hombres para todo el diseño del tabernáculo. Dice que les dio sabiduría, ciencia para inventar, para trabajar, para hacer, para bordar, en todas esas áreas. Pero que aparte les puso en su corazón el Espíritu de Dios. Entonces, aquí la misma palabra nos comprueba que cuando el Señor lo conocemos, estamos dispuestas a desarrollar los puntos que acabamos de ver, Él no se queda corto, vamos. Derrama en abundancia. Pregunta, ¿en la vida de la mujer virtuosa se veía todo esto? Claro, porque ella diseñaba, teñía, compraba, hacía, deshacía, todo lo que vimos en la vida de ella. Y ahorita estamos viendo que no era por su propia fuerza, era porque el Señor lo deposita. Porque el Señor lo deposita en nosotros. Porque Dios no se queda corto, porque Él siempre nos da en abundancia. Continuamos con la palabra temor. El temor a Jehová no es, la palabra temor no quiere decir le tengo miedo. No, no quiere decir esto aquí en Proverbios 31. El significado de la palabra temor es una reverencia, no es pánico, no es un miedo aterrador al Señor, sino una adoración reverente y un profundo amor que nos motiva a no defraudar a Dios. Debe de ser tanto nuestro temor a Dios, pero no el temor de un miedo, sino de una reverencia, que lo vemos tan alto al Señor, tan esplendoroso, tan majestuoso, tan santo, que tiene que ser un profundo sentir de reverencia, de amor para no defraudarlo. Tiene que ser la manera en que lo amamos, esa motivación que nos lleve a no defraudarlo a través de la obediencia. Aunque todos los días pequemos, no quiero que piensen que porque pecamos lo defraudamos. Él sabe, como dice la palabra, Él sabe que somos humanos, pero va de defraudación a defraudación. ¿Sí me explico? Que deliberadamente no lo hagamos, que siempre lo tengamos en tan alta estima, que esa sea nuestro motor, nuestra motivación para agradarlo, y que nuestro corazón se entristezca tanto, que nosotros reflexionemos, que se entristezca tanto cuando le fallamos, vamos, para que no sea un estilo de vida, sino una continuación para agradarlo. Entonces, es una reverencia, no un miedo, sino una adoración reverente y un profundo amor que nos motiva a no defraudar a Dios. Es un reconocimiento de toda su autoridad, que implica que nosotros podamos entender quién es Él. Él es el creador del universo, el soberano, y que nosotros mismos somos responsables de nuestras propias decisiones. Nosotros reconocemos la autoridad de Él cuando nosotros reconocemos quién es Él. Pero también muchas personas le echan la culpa de todo a Dios. ¿Por qué permites que pase esto en mi vida si tú eres Dios? Si tú eres soberano, si tú puedes hacer esto, no. Eso no debe de estar en nosotros como personas que amamos a Dios. Nosotros debemos de entender que Él es soberano y que Él va a hacer lo que Él decida que es mejor para nosotros. Y en esa soberanía también entender que todas las decisiones buenas y malas nos van a alcanzar las consecuencias buenas y malas. No podemos tomar decisiones malas y no tener una consecuencia. Siempre vamos a tener una consecuencia, tanto buena. Si tomamos una decisión buena, va a ser una bendición. Si tomamos una decisión mala, vamos a tener una consecuencia, y créanme que vamos a aprender.
Más nos vale que aprendamos, porque si no vamos a estar en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, el temor a Jehová es un reconocimiento de su autoridad. El temor a Jehová se traduce como vivir rectamente, aborreciendo al mal y siguiendo sus instrucciones. Las instrucciones que están en la palabra de Dios, no las instrucciones de mis pensamientos, no las instrucciones de mi sentir, sino nada más lo que está escrito aquí. Si aquí te dice perdona, ¿qué vas a decir? No siento perdonar. Entonces, ¿es la instrucción de qué? De tu sentir. Si te dice, ¿qué otra cosa? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? ¿Ama? No, es que no siento amar. Esa persona ni se deja amar. Aquí nos está diciendo, ama, que ame, sabe. ¿Verdad? No, es que no es nuestra voluntad. Necesitamos entender eso. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. O eres o no eres. O obedecemos o no obedecemos. ¿Verdad? Entonces, el temor a Jehová se traduce como vivir rectamente, aborreciendo el mal y siguiendo sus instrucciones que están en la palabra, no en nuestros sentimientos ni en nuestros pensamientos, sino lo que está escrito en el manual que Él diseñó para nosotros. Y créanme que el obedecer nos trae seguridad a nuestra vida. Nos sentimos personas seguras si obedecemos la palabra de Dios. Si no obedecemos las palabras de Dios, estamos ansiosas, inseguras, etcétera, 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 ¿verdad? Si me acompañan a Proverbios 1:7, por favor. Y otra vez, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es tener un profundo respeto, una reverencia y un amor hacia Dios, reconociendo su autoridad, su majestad y su sabiduría suprema. Continuamos con la palabra, los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Qué es la palabra despreciar? La palabra despreciar es un término hebreo que se usa o se menciona como bus, así. Y se traduce menospreciar, despreciar y ridiculizar. ¿Qué quiere decir? Que las personas que son insensatas menosprecian al Señor, desprecian al Señor y lo ridiculizan. Esas son las personas insensatas, las que hacen eso, ¿sí? No lo busquen, se lo voy a leer para más rápido. En el capítulo 15:30 de Números dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, o estaba hablando de los, aquí el contexto de Números 15:30 es cuando Dios les está dando todas las leyes y es la ley de la restitución, ¿sí? Entonces aquí dice Números 15:30, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, aquí les estaban dando Moisés las leyes de la restitución. Aquí dice que si una persona hiciera algo con soberbia, o sea, con toda la intención del corazón, ¿verdad? Dice, así como el natural y el extranjero, ultraja a Jehová. O sea, Dios aquí ve las intenciones del corazón, ¿no es cierto? Siempre las ve. Y quizá las intenciones pueden quedar ocultas para los demás, pero Dios ve el corazón. Aquí dice, si esa persona hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento.
¿Qué tan alto tenemos la palabra de Jehová? Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Necesitamos poner atención, hermanos. Y en Proverbios hay 3 palabras hebreas distintas que se traducen como insensato, se las voy a leer rápido. Número 1, que toda es la misma raíz, que se lee racil, se caracteriza, una persona insensata se caracteriza por una mente inactiva, cerrada, tiene la cabeza dura. Se caracteriza por una mente inactiva y cerrada y tiene la cabeza dura. Y esta palabra dice que esta persona es el tipo de insensato que rechaza la información que proviene de otros porque es perezoso y de visión corta. ¿Somos perezosos y de visión corta? No. Yo no quiero tener la cabeza inactiva, ni cerrada, ni mucho menos quiero tener la cabeza dura. No quiero rechazar la instrucción del Señor. Dice Proverbios 15:14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. La otra palabra que se traduce como insensato es Nabal, hasta el nombre, ¿verdad? Me llamó la atención eso. Nabal era el esposo de Abigail, pero la otra palabra que se traduce como insensato es Nabal. Y dice que se utiliza 33 veces en los Proverbios y se refiere a alguien que carece de percepción espiritual, un carácter tibio de insensatez. La tercera palabra que se utiliza para insensato es ewil. Esta palabra se utiliza 19 veces en los Proverbios y son aquellos que rechazan a Dios y a la sabiduría porque son arrogantes y soberbios. Los dos tipos de personas, arrogantes y soberbios, perdón. Aquí pudimos ver el contraste de lo que era una persona sabia con lo que es una persona insensata, ¿verdad? En los versículos. Las personas sabias son las personas que con humildad reciben el mandato de Dios y por lo tanto reciben el verdadero conocimiento de Dios. Cuando una persona es humilde delante del Señor, Dios, como yo les dije, no se queda corto en dar. Pero cuando una persona es soberbia, Dios no nos da. Nos quedamos con la cabeza hueca, ¿verdad? Faltas de entendimiento. Rechazamos deliberadamente la sabiduría, ¿sí? Carecemos de la percepción espiritual y tenemos un carácter tibio para obedecer la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran ya para terminar rápido, nomás quiero leer algo. En Primera de Reyes. Primera de Reyes 3:3. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. ¿Qué quiere decir? Que él veía como David amaba a Dios, ¿no es cierto? Y Salomón yo creo que aprendió a amar a Dios como su papá. Dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto, principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre,
porque en él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has servido y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto en mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice el número 10, y agradó delante del Señor que Salomón le pidiera esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír con juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto como no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí vemos cómo Dios también le brinda a Salomón lo mismo que les dio a los artesanos, ¿no es cierto? Sabiduría, inteligencia. A cada quien le da en el área que necesita darle. Salomón necesitaba un corazón entendido para gobernar. Necesitaba todo lo que requería para gobernar su pueblo. A todos los artesanos, los carpinteros, les dio sabiduría a cada quien en su área. Es de la misma manera con nosotros, hermanas. Dios a cada una de nosotras en el área que requeramos para su servicio, Él nos va a dotar de esa sabiduría. Pero aquí dice que Salomón tenía un corazón ¿qué? Humilde. En ese entonces. Y entre paréntesis, en la vida de Salomón, Dios le dio toda la sabiduría y no se quedó corto, porque no ha habido uno antes que él ni después que él más sabio que Salomón, porque Dios derramó en él su sabiduría. Pero ¿se acuerdan lo que hablamos el otro día del dunamis de Dios? ¿Sí? Que lo podemos tener con nosotros, el Espíritu del Señor. ¿Pero qué necesitábamos? Activarlo. Puede estar el Espíritu de nosotros, del Señor en nosotros. Él puede derramar toda su sabiduría en nosotros. Pero si nosotros no lo activamos, no va a pasar nada en nuestra vida. No va a pasar. Salomón se confió tanto de ser una persona sabia y de que el Espíritu de Dios estaba activo en su vida, que no se dio cuenta cuando ya no estaba activo. Dejó de ejercitarlo. Y eso puede pasar también en nuestras vidas. Necesitamos, yo te voy a pedir que ahora que estés acostada, a mí me gusta como dice, creo que es el Salmo 2, sí es el Salmo 1, el Salmo 2, no, sí, el 2 o el 3, perdón, que dice meditad y estar en paz cuando estés en tu cama, ¿verdad? Callar, o sea, dice que te calles, que medites cuando ya estés en tu cama. Y que meditemos en esto. Yo muchas veces, ahorita que yo estaba haciendo toda esta palabra, este estudio, me quedé pensando y yo dije, Salomón era muy sabio. ¿Qué me hace pensar a mí que no me puede pasar lo mismo? O a cualquiera de nosotras, que estemos tan confiadas de decir voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios, pongo las alabanzas en el día. Él tenía la ley a la mano. Tenía quien se la leyera, cómo activarla, se la sabía, había visto a su papá, cómo adoraba a Dios. Y al principio dice que él tenía un corazón para el Señor, que amaba al Señor, que hacía lo que hacía su papá. Pero ¿qué le pasó? Dejó de ejercitarse. Entonces en esta noche yo les quiero pedir que reflexionen. Si hemos dejado de nutrirnos, de ejercitarnos, de poner al Señor en primer lugar, si hemos dejado de aplicar el principio de la sabiduría, vamos a retomarlo. Ustedes con el Señor y decir, Señor,
como dice el teléfono, recalculando, ¿verdad? Reubícame. ¿Sí? Quisiera que me acompañaran a cerrar sus ojos, por favor. Señor, en esta noche te damos gracias por la palabra. Nosotros aprendimos tanto de la virtud, pero ahora queremos tener sabiduría para poderla aplicar, Señor. Vemos cómo tú no te quedas corto en lo que das, al contrario, tú derramas de todo ello, Señor, y pones en nuestra vida lo que necesitamos para funcionar para tu servicio, para tu honra y para tu gloria. Te pido en esta noche que nos llenes de ella, Señor, que así como se la diste a tus siervos cuando ellos estaban haciendo el tabernáculo, como se la diste a Salomón, como se la diste a Daniel, como se la diste a Ruth, Señor, como se la diste a Esther, como se la diste a José, Señor, a tantos y a tantos que podemos ver en tu palabra, Señor. De la misma manera te la pido que la derrames en nosotros, que nos des de todo tu espíritu y que nos ayudes a desarrollarlo con esa gracia y esa sabiduría que tú pones en todas las áreas. Bendícenos, Señor, ayúdanos a caminar un día a la vez, Señor, a confiar en ti y depositar toda nuestra confianza en ti, a glorificarte como tú te mereces, a amarte y a honrarte, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y llévanos con bien, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a los que nos ven por el internet, muchas gracias por habernos acompañado y que pasen buenas noches.